¿Un duro golpe a la realidad? Desde la perspectiva del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, las previsiones de los occidentales con respecto a los resultados que obtendrían tras llevar a cabo sus interminables paquetes de medidas parecen cada vez más un escenario completamente irreal, colocando a Washington y a la Unión Europea en una realidad que difiere del resto de la comunidad internacional. De esta manera, mientras los occidentales se esmeran por justificar sus extremas y mortales decisiones, un gran número de naciones continúan mostrando una postura que difiere del resto de la comunidad internacional, además de recordarles una realidad que para ellos podría resultar simplemente molesta. El mundo no gira en torno a Occidente. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Prensa alternativa. Necesita locutor de habla nativa en inglés. Requisitos: varón de voz gruesa, indispensable amplia experiencia, micrófono y computador en casa. Los interesados, escribir a prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Aislados. Este ha sido el amargo resultado obtenido por los occidentales tras llevar a cabo una interminable serie de medidas que, lejos de afectar a su principal objetivo, solo terminó fragmentando las economías y lazos internacionales de Washington y la Unión Europea. Sin embargo, contrario a poner un alto a esta estrategia, Occidente continúa reforzando sus paquetes de extremas y contraproducentes medidas. Un escenario que ha ocasionado que el resto de la comunidad internacional incremente sus cuestionamientos con respecto a estas decisiones. Así pues, cabe destacar la oposición mostrada por diversos países con respecto a los métodos sugeridos e implementados contra el este europeo. Una situación que únicamente ha dejado en evidencia la innegable heterogeneidad presente inclusive entre los miembros de la región. Bajo este contexto, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha expresado que el conjunto de decisiones tomadas por la región occidental, contrarias a obtener los resultados esperados, han aislado cada vez más a los países que lo conforman. Lo que esta crisis no ha mostrado es muy inquietante para el presente y especialmente el futuro, expresó el ex primer ministro italiano, quien además añadió: Moscú quedó aislado de Occidente y Occidente quedó aislado del mundo. Bajo este escenario, Silvio Berlusconi enfatizó en una democracia que intenta ser eclipsada por las naciones occidentales, a quienes el ex primer ministro italiano ha recordado que únicamente son parte de un conjunto aún más grande. Razón por la cual el ex primer ministro señaló que a pesar de los intentos de Occidente en instar a otros países en compartir su postura con respecto a la crisis, solo ha dejado en evidencia el desacuerdo de la comunidad internacional con los occidentales. Los grandes países del mundo y decenas de otras naciones asiáticas, africanas y latinoamericanas no están con Occidente, expresó Berlusconi, quien además cuestionó el, entre comillas, variado grupo de integrantes que lo conforman. ¿Qué entendemos por Occidente?, cuestionó el ex primer ministro de Italia, quien añadió: estos generalmente son Washington, Europa y algunos países del Pacífico, tradicionalmente vinculados con la Casa Blanca como Australia y Japón. Por consiguiente, Berlusconi señaló que este grupo deja una evidente exclusión de numerosos países a nivel mundial, en un intento más de eclipsar las posturas que difieren con las decisiones impulsadas por Washington y la Unión Europea. En esta misma línea, también cuestionó la manera en la cual los occidentales buscan que todos los miembros de esta región compartan una sola visión, a pesar de las consecuencias que estas decisiones puedan ocasionar a corto o largo plazo. Razón por la cual cabe destacar el caso de Hungría y su contundente oposición a las extremas medidas energéticas impulsadas por los dirigentes de la Unión Europea, sin mencionar la oleada de amenazas a Serbia por negarse a implementar estas acciones en su nación. Asimismo, el ex primer ministro señaló que algunas de las estrategias presentadas por Occidente no han parecido convincentes para algunas naciones, las cuales han mostrado su negativa en brindar su respaldo a estas acciones. De igual manera,
Y en relación a las consecuencias ocasionadas por estas decisiones, el editor de economía de The Guardian, Larry Elliott, señaló que quienes han apoyado estas extremas estrategias únicamente han condenado la economía y estabilidad de la región. Asimismo, enfatizó en las graves consecuencias que continúan causando estragos en las naciones occidentales, además de señalar que éstas parecen no haber afectado a la economía de Moscú en la medida esperada por los líderes de la región. Ha quedado claro que estas estrategias no están funcionando como deberían, expresó Larry Elliott, quien además añadió: los precios del gas y petróleo que exporta Moscú no ha hecho otro caso más que aumentar. Siendo este uno de los escenarios más preocupantes para los líderes europeos, quienes como resultado de las restricciones impuestas por los dirigentes del bloque ven su seguridad energética en peligro, sin mencionar los problemas inflacionarios que mantienen a sus economías de rodillas. Por otro lado, y mientras los occidentales continúan en discusiones y desacuerdos, el ex primer ministro italiano ha señalado que este escenario también ha permitido que otras naciones fortalezcan sus relaciones al compartir una visión que se opone a los lineamientos de Occidente. Así pues, Berlusconi destacó el creciente acercamiento entre Pekín y las naciones africanas que podrían llevar a cabo un reforzamiento de sus relaciones en ámbitos que beneficiarán mutuamente a los involucrados. Cada vez más países africanos vuelven a la esfera de la influencia de Pekín, destacó el ex primer ministro italiano, quien además señaló: cabe destacar que este nuevo acercamiento es desde el punto de vista económico, político e incluso militar. De igual manera, Berlusconi destacó que la crisis que golpea a Occidente ha ocasionado un evidente declive en gran parte de las economías que conforman esta región, la cual, de continuar en esta línea, podría ser aún más desplazada de lo que ya se encuentra. Si bien Occidente produce la mayor parte del PIB en la actualidad, no es seguro que este escenario está destinado a durar para siempre, señaló el ex primer ministro italiano con respecto a las decadentes economías occidentales que por ahora se encuentran siendo consumidas por la inflación. Ante este escenario, parece que los intentos de Occidente en intentar que la comunidad internacional comparta su visión con respecto a la crisis que sus mismos líderes han ocasionado, continuarán siendo completamente rechazados. Así pues, Silvio Berlusconi ha expuesto los fatales resultados obtenidos por los líderes occidentales en su intento de, entre comillas, convencer a la comunidad internacional de compartir una que en base al contexto actual parece que seguirá siendo fuertemente cuestionada y desplazada por el resto de líderes mundiales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.